Bienvenidos y bienvenidas, estimados hermanos y hermanas, a este nuestro tercer día de Triduo, en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe, la Emperatriz de América, la Virgencita Morena, la Virgen del Tepeyá. Desde ya los invito para que nos coloquemos en la presencia de Dios y digamos: alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre José Torres y hoy estaré compartiendo con ustedes un día más y un episodio más de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Hemos ya participado y visto, hemos introducido el tema del día de hoy, en el cual estamos envueltos en aquella cita bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, en donde se nos narra que los apóstoles perseveraban unánimes en la oración y en el ruego, y junto a ellos estaba María, la Madre de Jesús. Hoy concluimos el relato de las circunstancias, es decir, de la aparición de Nuestra Señora a San Juan Diego. Se cuenta, estimados hermanos, que el día 10 de diciembre, después de haber oído la misa y el sermón de la iglesia en Santiago de Tlatelolco, a eso de las 10 de la mañana, San Juan Diego se volvió a presentar en la casa del obispo Zumárraga. Humillándose en su presencia, le dijo con lágrimas y gemido que había visto por segunda vez a la Madre de Dios, en el mismo lugar en la que vio la primera vez, y que si estaba en su presencia era porque ella le había mandado a visitarlo de nuevo, con la misión de insistirle sobre la edificación de un templo mariano en aquel lugar. En esta ocasión el obispo, cuentan los historiadores, le oyó con mayor atención y algo dentro de él empezó a moverse y a dar crédito a las palabras que estaba escuchando de San Juan Diego. Pero para asegurarse de que era la Madre de Dios la que enviaba a San Juan Diego, el obispo le hizo diversas preguntas a San Juan Dieguito. De aquel interrogatorio, el obispo empezó a convencerse de que los hechos que el indígena le había narrado no podían ser un invento, ni un sueño, ni una ficción, sino que realmente estaba frente a un acontecimiento espiritual, algo que venía de Dios. En esta primera parte, en este primer diálogo que se establece entre San Juan Diego y el obispo Zumárraga, nosotros también hoy podemos sacar una pequeña reflexión. Cómo nuestra oración e insistencia surgen el efecto de conmover a Dios, del mismo modo que la insistencia de Juan Diego convence al obispo. Muchas veces debemos conmover a Dios también nosotros. Debemos narrarle nuestra historia. Debemos manifestarle una historia, y no la historia de los demás, nuestra misma historia. Entonces, para asegurarse, mejor le dijo a San Juan Diego que solo con lo que le había contado no bastaba para poner en obra aquella empresa que le estaba pidiendo, la construcción de un templo. Entonces le pidió que le dijese a la señora que le enviaba que le diera alguna señal con la cual él pudiese comprobar que realmente se trataba de la presencia de la Madre de Dios. Y de esta manera poder iniciar la petición que el indígena estaba colocando, la construcción de un templo. Frente a este diálogo, San Juan Diego responde: Señor, mira, ¿cuál ha de ser la señal que pides, que luego iré a pedírsela a la Reina del Cielo? Y viendo el obispo que el indígena lucía seguro y confiado de su verdad, se admiró mucho. Cuando realmente nosotros conocemos cuál es la historia que está y cuál es el compromiso que Dios nos está pidiendo, actuamos con autoridad, actuamos realmente con la verdad.
y manifestamos eso ante los demás. Porque cuando la verdad viene de Dios, no hace falta demostración alguna. Nuestros mismos gestos, nuestra misma manera de ser, de expresar, manifiestan que allí está actuando Dios. Cuando lo hubo despachado, cuando el obispo despide a San Juan Diego, pide a 2 de sus colaboradores de confianza que sigan al indígena sin ser vistos y sin perderle el rastro, de modo que pudieran comprobar a dónde iba y con quién hablaba. Así lo realizaron. Pero luego de que San Juan Diego llegó a donde actualmente es la Plaza de la Guadalupe, se desapareció de una manera sorprendente y milagrosa. Y aunque estos personajes que había enviado el obispo Zumárraga lo buscaron por todas partes, no obtuvieron respuesta alguna. Llenos de despecho regresaron a la casa del obispo y le dijeron que aquel indígena era un mentiroso y además era un hechicero y que lo mandara a castigar si volvía a verlo. Pero el santo prelado, teniendo en su interior aquella bella sensación que Dios había procurado en su corazón de que el indígena hablaba con propiedad y que seguramente estaba hablando algo nuevo y que de lo que se trataba era una manifestación de Dios, guardó silencio. San Juan Diego llegó a la cumbre del cerrito, en donde como siempre la Virgen lo esperaba, aguardando por la respuesta. Humillado, nuestro santo le contó a la señora que el obispo, después de varias preguntas y repreguntas, le dijo que no era suficiente su testimonio para que él, como obispo, tomara la decisión tan delicada de mandar a construir un templo como se lo estaba pidiendo. Entonces se dirigió a Nuestra Señora con estas lindas palabras: noble niña, Él me dijo que te pidiera a ti una señal cierta, por la cual conocieses que realmente tú me enviabas y que era voluntad tuya que se edificara allí un templo. María Santísima le agradeció con palabras cariñosas y el empeño diligente que había puesto, y le mandó que volviese al día siguiente al mismo paraje y que allí le daría la señal cierta que el obispo necesitara para creer las palabras que él estaba pronunciando. Aquí podemos hacer otra sencilla reflexión. Cuando realizamos la voluntad de Dios, Él mismo nos provee de las señales y de los medios para confirmarnos que esos son los designios de nuestra vida. Como dice el Salmo: en ti, Señor, confié, no quede yo nunca confundido, defraudado, avergonzado. Cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en su divina providencia, cuando confiamos en su divina voluntad, debemos tener la firme y clara certeza, como San Juan Diego, que Dios actuará. Así llegamos al día lunes 11 de diciembre. Y resultó que San Juan Diego no acudió al cerrito como se lo había mandado la Virgen. La razón fue porque al volver el domingo a su casa, encontró que su tío Juan Bernardino estaba enfermo con una fiebre muy peligrosa, parecida al tifo. Todo el día anduvo el pobre buscando un médico de los suyos para que le aplicase algún remedio. Pero a pesar de las medicinas, el enfermo, sintiéndose más agravado, por la noche le rogó el favor al sobrino que al amanecer fuese al convento de Santiago de Tlatelolco por un sacerdote para que le administrase los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos. Esto hizo nuestro santo en la madrugada del día 12 de diciembre de 1531, solemnidad y fiesta de Nuestra Madre del Cielo.
Cuando despuntó el día glorioso de nuestra fe cristiana, San Juan Dieguito, cerca de pasar por el cerrito de aquel donde suscitas con la Virgen, pero iba tan apurado a buscar un sacerdote para su tío enfermo, que tomó otra vereda del monte para evitar toparse con la Señora del Cielo. Ya habría tiempo de volver al cerrito y buscar la señal que la Señora le daría para convencer al obispo Zumárraga. Pero por más que se desvió, María le salió al encuentro, rodeada de una nube blanca. Juan Diego quedó confundido, avergonzado y temeroso cuando vio a la Virgen, pensando que recibiría de ella realmente una reprensión. La Virgen lo iba a reprender porque no había obedecido su voz de asistir aquella mañana allí al cerro donde ella manifestaría o daría alguna señal para ser portada al obispo Zumárraga. Pero la tierna madre, con mucha benevolencia, le dijo: ¿A dónde vas, hijito mío? ¿Y qué camino es el que has seguido? Aquí podemos hacer otra pequeña reflexión. Veamos cómo es la Virgen con la que nos sale al encuentro de la vida. Aun si nosotros nos olvidamos de ella, agobiados por el peso de nuestras preocupaciones y problemas, dejémoslos todo en sus manos, confiados de que aquella los presentará a Jesús. A veces dejamos de acudir al encuentro con la Madre de Dios, con su Hijo amado, por las preocupaciones de la vida. Una vez que San Juan Diego se encuentra con la Virgen, animado por tan cariñosas palabras, el indígena le contesta de esta manera extraordinaria a la Virgen: Niña mía muy amada y señora mía, ¿sabes que está enfermo de riesgo un siervo tuyo, mi tío? Voy deprisa al templo de Tlatelolco a llamar a un sacerdote para que venga a confesarle y a ungirle. Después de haber hecho esta diligencia, volveré a este lugar a obedecer tu mandato. Perdóname, te ruego, niña mía muy amada. La Virgen le respondió: Oye, hijo mío, no te molestes ni aflijas cosa alguna, ni temas enfermedad, aunque sea grande. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás debajo de mi sombra y amparo? ¿No soy yo vida y salud? No tengas cuidado de la enfermedad de tu tío. Y ten por cierto que ya está curado, que ya está sano. El encuentro entre San Juan Diego y la Santísima Virgen María es un encuentro de amor, pero hay una palabra que a mí me gustaría dejar durante este triduo muy marcada: la palabra confianza. María confía en San Juan Diego. San Juan Diego confía en María. Habiendo oído estas palabras de la Reina del Cielo, San Juan Diego se alegró muchísimo y, persuadido de que su tío ya estaba sano, le rogó a la Virgen lo enviara al obispo con la señal que había dicho que le daría. Entonces la Virgen le dijo: Sube, hijo mío, muy amado, a la cumbre del cerro en que me has visto y hablado, y corta las flores y rosas que hallarás allí. Recógelas en tu tilma, en el manto, y tráelas acá, y te diré lo que debes hacer. El indígena obedeció sin responder cosa alguna, y halló gran cantidad de flores y rosas olorosas con su rocío en el sitio señalado. Cortó cuantas pudo abarcar en el regazo de su tilma y se las llevó a la Virgen que le aguardaba. La tierna madre con sus manos las cogió todas, de un modo como que las registraba y examinaba una por una.
volviendo a ponerlas y a componerlas en la tilma. Entonces le dijo a San Juan Diego: estas flores y rosas son las señales que has de llevar al obispo, a quien de mi parte dirás todo lo que has visto. Y que por esta prueba que hoy yo te doy, haga lo que le ordeno. Ten cuidado, hijo mío, con esto que te digo. No muestres a persona alguna en el camino lo que llevas, ni despliegues tu tilma, sino en presencia del obispo. Dile lo que te mandé hacer ahora, y con esto darás testimonio para que pongan por obra la petición que pido, la construcción de un templo. Aquí una vez más debemos reflexionar un poco en la palabra confianza. María confía un encargo a San Juan Diego, pero San Juan Diego confía en las palabras de la noble niña, de la noble señora. Es esa la relación que nosotros debemos establecer con María, la Madre de Dios. Juan Diego, muy contento, tomó el camino de México, seguro de que con aquella señal surtiría efecto en el obispo. Mientras esto sucedía, la Virgen María se le apareció al enfermo tío Juan Bernardino bajo la misma forma y semblante que se le había aparecido a San Juan Diego. Le dijo quién era y que se le había aparecido para darle el don de la entera y perfecta salud. Al instante San Juan Bernardino se sintió bueno y sano. Entonces la Virgen mandó a Juan Bernardino que le contase al obispo que ella se le había aparecido milagrosamente y lo había sanado, y que era su deseo que se le edificase un templo en aquel cerro donde su sobrino había visto por primera vez a la noble señora. Una vez llegado San Juan Diego a casa del obispo, le suplicó a sus familiares que le avisaran de su llegada. Pero estos estaban todavía resentidos con él porque se les había perdido cuando el obispo les había sugerido que lo siguiesen y San Juan Diego había desaparecido milagrosamente. Habiendo advertido que el indio traía algo celosamente cuidado en su manto, quisieron registrarlo. El pobre San Juan Diego resistió cuanto pudo hasta que los criados del obispo registraron la manta y vieron que traía flores y rosas frescas y fragantes. Algo ya de por sí sorprendente por el hecho de estar en pleno invierno. Era invierno y los que conocen bien un poco el clima de la Ciudad de México, en donde está ahora el lugar santísimo de Nuestra Señora de Guadalupe, es imposible que para este momento existiera o se diera la posibilidad de que estas flores que llevaba San Juan Diego se pudieran cultivar en aquel momento, por el frío. Corrieron a avisarle al obispo, refiriéndoles que el indígena tenía flores y rosas. Cuando San Juan Diego hubo entrado en su presencia, le dio el mensaje de la Virgen y la señal enviada por la señora. Desplegando su manta, su tilma, cayeron las flores y vio en ella pintada la imagen de María Santísima, tal como se ve hasta el día de hoy. La admiración de los presentes se convirtió en pasmo y postrados de rodillas, derramando abundantes lágrimas, la adoraron. El santo prelado Zumárraga, conmovido, le desató al indio el nudo de la manta de la tilma que tenía atada al cuello y la llevó a su oratorio. Así fue como la Virgen, Madre de Dios y Madre de los hombres, se convirtió desde aquel día en la patrona y madre de los mexicanos y de todos los americanos. La imagen es todo un códice lleno de detalles para la cultura azteca.
Es una pintura que habló a los indígenas mejor que cualquier predicador del momento y de la historia de la conquista de América Latina. Gracias a esta aparición de María, la evangelización de las culturas precolombinas en América se hizo en muy poco tiempo. Por eso decimos que María es la reina de la nueva evangelización, la gran comunicadora, la editora por excelencia. Y desde aquel momento María también se ha venido convirtiendo como la protectora de los no nacidos, pues es esta la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es realmente una imagen digna de meditar y de estudiar. Se han hecho tantos estudios, se han hablado, se le han presentado, autores han escrito, han narrado la historia, porque es una virgen que tiene una cinta en su vientre, mostrando que es la virgen que está encinta, que está a punto de dar a luz. Es por eso que se convierte como la madre de los no nacidos. Con esto, mis queridos hermanos, no tengo otra intención que invocar a la Virgen de Guadalupe, a la patrona de México, a la emperatriz de América Latina, y decirle: Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Que ella ruegue por cada uno de ustedes que con gran fe, con gran devoción, con gran empeño, con gran dedicación, me han acompañado durante estos 3 días de triduo, y ya estamos a punto de celebrar la misa en esta fiesta, en esta solemnidad en México y en algunas otras partes de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso decimos: bordan tu regio vestido, en miriada las estrellas, que en tu rostro todas ellas su resplandor han bebido. Sobre el mundo anochecido, difunde luz y consuelo, Madre de los corazones, oh dulce Reina del cielo. Ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes hoy y siempre. Amén. Que viva la Virgen de Guadalupe, que viva nuestra fe católica, apostólica, latinoamericana, que viva realmente esta experiencia de fe que podemos resumir en una palabra: confianza en Dios. Hasta una próxima oportunidad.